Esta novela fue una de las más vendidas en la última feria del libro. Fue el segundo libro más vendido y yo creo que le ganó El Principito porque era el tema principal, pero y lo regalaban además, pero creo que esta es una de las obras más importantes que tuvimos dentro de la feria del libro. Viviana Restrepo nació también en Medellín en 1985, es licenciada en Filosofía y magíster en Lectura y Escritura de la Universidad EAFIT, cofundadora y editora del sello editorial Otra Balsa, docente de cátedra de la Universidad Católica de Oriente y en Uniremington, tallerista de lectura y escritura. Ha sido invitada al Festival Internacional de Poesía de Medellín en el 2011 y 2023 y al Encuentro Internacional de Mujeres Poetas CRT 2009. Ha publicado los libros Lo que dará un eclipse y Camino del Inicio. Entonces, bienvenidos a esta conversación, bienvenidos también quienes se encuentran de manera virtual y quienes están acá de manera presencial a esta conversación con un gran autor, quien nos la va a llevar a cabo, Viviana, que es también una persona que conoce bastante a Hilmer, entonces creo que va a ser muy buena. Bueno, adelante. Gracias, Adri. Muy buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la universidad. Saludamos a nuestras sedes en el país de la Universidad Uniremington. Agradecer principalmente a la biblioteca por acogernos en este espacio. María Isabel, Adri, gracias por comprar los libros para la biblioteca, los libros del autor, y también a la Dirección de Humanidades por gestionar y coordinar este evento. Bueno, para mí es un gustazo estar acá con vos, Hilmer. Permíteme que te vocee, por supuesto, porque tu obra invita a esa cercanía, ¿cierto? Yo no podría decirte usted. Bien, voy a empezar. ¿Te imaginas ya? Bien, hoy nos convoca este libro, la última obra de el autor Hilmer Mesa, Los espantos de mamá, publicada recientemente. Y la buena noticia es que acá en la biblioteca hay ejemplares para el préstamo, para que se animen, presten hoy mismo y se permitan acompañarse de esta obra y de las palabras del autor. Hoy vamos a estar conversando de esta novela y dentro de 8 días también. La cita es aquí, 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Bien, vamos a leer esto. El inicio de uno de los capítulos dice así: quien principia la búsqueda de un desaparecido en este país no concluye jamás. Así encuentre lo que busca, porque la desaparición de alguien querido arrebata cosas tan hondas de uno que ni encontrando lo buscado se recuperan. Entonces, bien, vamos a empezar por ahí, de una, directo al corazón. Este libro se llama Los espantos de mamá. Justamente la palabra espantos es algo que o se desapareció o que no se sabe a ciencia cierta qué es, porque es como de una materia medio amorfa, y los desaparecidos terminan convirtiéndose en eso. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Uniremington por invitarme, a Camilo por supuesto, y a ustedes por estar aquí, a los que están por allá, no sé en dónde, pero este mundo virtual permite ciertas vainas. Sí, yo creo que tiene como dos cosas. El libro claramente hace alusión a un montón de mitos, no son mitos, de leyendas folclóricas que nosotros en el país y en general en el país, pero aquí en Antioquia conocemos como espantos, que son, y que todos hemos criado con ellos, desde las luces que aparecen e indican tesoros recónditos, pasando por la Llorona, la Patasola, el cura sin cabeza, etc. Entonces, pues primero había como una mención a eso, pero yo quería escribir una novela
que hablara como de los espantos supremos que tenemos nosotros aquí, uno de los cuales creo yo que es el más grave, es la indolencia, que de hecho un capítulo terminó llamándose Indolencia. Y otras, por supuesto, digamos, la impotencia que siente uno ante ciertas formas que tiene este país de operar. Y dentro de esas formas, yo creo que violentas todas, en general, yo creo que las más siniestras son los desaparecidos. Porque, y a medida que iba escribiendo la novela me iba dando cuenta, y pues obvio porque yo vivo aquí, porque he estado interesado siempre en ese tema, porque he investigado mucho el tema de los desaparecidos. A medida que entre más sabía de este tema, más teso me parecía y más difícil de que tengamos que convivir con ese tema e incluso me responde de alguna manera un poco, aunque no de la manera que yo quisiera, la indolencia misma, porque es que es una cosa tan atroz que preferimos casi siempre hacernos los bobos, ¿cierto? Hacernos los bobos y pensar que eso no tiene nada que ver con nosotros, porque enfrentarlo es enfrentar también la porción de culpa que tenemos nosotros en que el país se maneje de esa manera. Y dentro de eso, claro, a mí se me hace muy espantoso, de verdad, que tengamos tan normalizada una práctica, pues ya ni qué decir del asesinato, que es tal vez la más normalizada que tenemos de todas, sino como la desaparición forzada, porque además es de todo, yo creo que la más jodida, porque, claro, incluso mucho más jodida que el duelo, porque el duelo, como uno lo pueda tramitar, que todos tenemos maneras distintas, es aprender a vivir sin esa persona, porque usted ya tiene una certeza de que no está. En cambio, con la desaparición forzada me parece mucho más agresiva, porque mantiene la esperanza, y la esperanza en ese caso, que es un sentimiento, digamos, tan noble, en ese caso juega en contra, porque no le permite a usted seguir la vida, lo detiene demasiado. Por más jodido que sea, por más que hayan pasado 30 años, como hubo casos que yo conocí de madres que los hijos los desaparecieron hace 35 años, y usted habla y son reacias, incluso después de todo este tiempo, a aceptar que sus hijos están muertos. Siempre queda como una cosa ya muy por el fondo en donde ustedes dicen, ¿y si va y no? Y esa cosita me parece a mí que es una tortura más sediciosa incluso que la tortura física, porque hace que usted todo el tiempo, que no haya un momento en que no lo pulse esa esperanza para jugarle en contra. Entonces, eso es una de las cosas que me parecían más necesarias, que quitemos el velo de esos espantos y que traigamos el tema sobre la mesa y que por fin empecemos a hablar como en serio de eso. Ya hubo cosas interesantes, lo que hizo la Comisión de la Verdad, pero es que este país es muy indolente, segundo, muy desprolijo en sus formas, y eso hace, yo hablo mucho para que sepan una vez, pero por ejemplo a mí en todo este viaje que hice, una cosa que a mí me impresionó muchísimo, y es que en una declaración de estas de versión libre, uno de los paramilitares más sonados, que es este señor Macaco, decía una cosa a una madre de una víctima de estas, que le decía, pero si usted no quiere decir dónde están, y él le decía, venga, la verdad no es que no quiera, la verdad es que ya no sé, porque fueron tantos que yo ya no sé cómo ubicar tantas personas. Y entonces le preguntó un periodista, le dijo, bueno, ¿y cuántos son? Y el man va diciendo con esa vaina que tienen ellos, esa soberbia, dice, no sé, unos 3.500, 4.000. Y yo decía, puta, ¿cómo carajos alguien puede salir a decir yo desaparecí 4.000 personas? O sea, su oficio es ese. Y pues, al menos en eso fue sincero, yo estoy seguro que no sabe, nadie podría saber dónde deja uno 3.500 muertos, ¿cierto? A menos de que los hubiera matado a la misma vez y los hubiera echado en la misma fosa. Pero como fue un proceso tan largo de tantos años, claro, él dice de los que se acuerda,
Entonces, eso a mí me seguía pareciendo que eso creaba y que nos hace a nosotros ser unos personajes claramente muy despectivos con la muerte y sobre todo con el dolor ajeno. Y ya que el ser así despectivo nos tiene muy cerquita de la indolencia, que muchos sí la tienen de frente, y de la indolencia estamos a nada de volvernos casi que patrocinadores de eso. Entonces eso a mí sí me interesaba mucho, porque dentro de esa misma vaina recordé cuando vi esta declaración que también algo similar ocurrió con este señor Popeye, que alguna vez en esas huevonas que hacía en YouTube fue diciendo que él había participado en unos 3.500 asesinatos, y que yo no creo, porque después eso contrarresta con otras cifras que existen, pero digamos que se van a gloriar a eso ya es grave, pero más grave que tuviera ese montón de seguidores que tenía y que la gente fuera y se tomara una foto con él en la calle. Entonces, bueno, esas cosas que me siguen molestando tanto son las que quise también abordar ahí y que me parecen más espantosas que la Llorona y la Patasol. Entonces, también. Claro, es que el nombre de este libro no solamente es una metáfora, sino que es una verdad que nos acontece cotidianamente y que además has mencionado algo que hemos naturalizado tristemente nosotros pues como colombianos, creo un poco también como latinoamericanos, porque eso pues nos acontece en nuestro territorio cercano para que no nos extendamos pues como al mundo, porque el ser humano es perverso, ¿cierto? Absolutamente. Y en muchas ocasiones, voy a hablar en general, en plural, disfrutamos del dolor del otro, o sea, cómo sufre el otro. Ah, lo está buscando a su hijo, qué pesar, ¿cierto? Y contamos la historia como contar un chisme, ¿cierto? Y eso sí es un asunto no solamente morboso, sino muy triste y uno se pregunta cómo es que llegamos hasta allá, pues de qué manera, ¿cierto? Quería contar una cosa, el único animal que disfruta con el sufrimiento ajeno es el ser humano, ¿cierto? El resto no se tiene registrado eso. Uno de los escenarios principales de esa novela es un cementerio. Los cementerios están cargados de mitos, de leyendas urbanas, entonces, primero vamos a hacer como una diferenciación entre mito y leyenda, porque uno cree que son parecidas, pero hay matices, ¿cierto? Mito y leyenda. Y cómo hay asuntos de nuestra sociedad que se vuelven mitos urbanos, hay mitos modernos que nos hemos creado, ¿cierto? Con personajes que, bueno, que hicieron ciertas cosas y todo. Entonces, saber que este cementerio donde está ubicada esta historia tiene además como toda una mitología alrededor y se cuentan muchas historias de ese cementerio, como que hay rituales, como que hay personas que llegan allí, como la Llorona, por ejemplo, en tu caso, y aquí en esta, pues, que es una Llorona muy parecida, pero también muy, muy tremenda a la Llorona que conocemos, ¿cierto? Que es el espanto pues, de nuestro país, ¿no? Bueno, primero hablemos una cosa que me llamó mucho la atención, y es que la Llorona, la leyenda popular y folclórica que todos conocemos, que la mujer que tiene una affair con un hombre casado y al quedar en embarazo bota a sus hijos, y por eso no puede entrar ni al cielo, ni al infierno, ni a ningún lado, entonces queda eternamente vagando reclamando a sus hijos. Me llamó mucho la atención que es una leyenda que está mínimamente en toda América, desde Norteamérica, pues Estados Unidos, pasando por México, en Perú, hay Llorona, en Chile. Antier estuve presentando el libro en Santa Marta y había unos chilenos y un brasileño y ellos le traducían, y resulta que en Brasil también hay una Llorona. Entonces me pareció muy, y me sigue pareciendo que ese vínculo madre-hijos o madre que busca a sus hijos es muy teso, y que de alguna manera también es una elaboración de Medea, por supuesto, ¿cierto? Que por hacerle
No sé si ustedes conocen la tragedia de Medea, pero que me llama mucho la atención ahora que hablamos de relaciones tóxicas, pues Medea, para hacerle dar rabia a Jasón, que no había forma de dañarlo, mata a sus propios hijos, que era lo único que a Jasón sí le importaba. Y ahí digo yo, Eso es un personaje, o sea, ese arquetipo se sigue repitiendo, o sea, no solamente la tragedia griega, sino que, o sea, para hacerte enojar, te mato a tus hijos, que además yo los parí. Sí, o sea, es increíble. Y que eso es una hiperelaboración de la patria, es cierto, de la patria, ¿cierto? Te mato a tus hijos, que yo también los paré y pasé te da rabia. Se va para combatirte. Después es una cosa muy tesa, es que le ansia a las tragedias, que los trágicos, y además esos manes ya habían dicho todo. Uno lo que es imitar a todos esos manes. Entonces, bueno, aparte de esa que me parecía tan llamativa, y también que he ido descubriendo que algunas leyendas folclóricas que nosotros creemos muy propias se repiten con ligeras variaciones o con distintos nombres. Por ejemplo, la barbacoa del muerto, que así me la contó mi papá y que así le decían. Descubrí que como en el norte de Colombia le dicen es el animero y que en otras le dicen el guano, pero es más o menos la misma leyenda. Entonces, a mí me gustaba mucho y me siguen, o sea, yo soy un engomado de la mitología, de todas las mitologías y de las leyendas folclóricas y populares también. Y también soy un engomado de los mitógrafos, de todos estos que han estudiado tanto el mito, desde Robert Graves, Roland Barthes, todos ellos. Pero ese poder tan fuerte que tiene el mito de explicar lo inexplicable, ¿cierto? Realmente los seres humanos somos más que nada narrativos. Después de la narración, con el tiempo se van dando otras herramientas que son la lógica, la herramienta matemática, la química, la física, pero el origen de todo es la narración. Entonces, como no teníamos cómo explicar el mundo, bueno, y una vez para que hablemos de la diferencia, esa es la diferencia, los mitos explican algo, ¿cierto? Buscan explicar algo. Las leyendas buscan simplemente contarlo o traducir una tradición o una figura popular. Pero el etos de los pueblos están los mitos, por eso es que una cosa como la Llorona no es un mito, porque no explica. Mientras que una cosa como Daoiba o como los mitos indígenas sí explican el origen del sol, el origen de la tierra, etcétera, ¿cierto? Pues bueno, entonces en eso yo pensaba y me parecía chévere una elaboración desde la leyenda, desde el mito, de lo tan inexplicable que hay en este país, como la violencia, y entre esas formas de violencia la desaparición, el asesinato, etcétera. Y me llamaba mucho la atención, yo creo que todos, ¿cierto? Así como dice Alcolíricos, uno no cree en Dios hasta que falle el avión, ¿cierto? Y yo creo que por más incrédulo que uno sea, todos nos asustamos frente a estos fenómenos metafísicos. No está de noche y escucha un ruido raro y todo el mundo se timbra, ¿sí? O lo que sea, o que debe pasar una sombra que muchas veces estás en su cabeza, pero eso azara mucho. Usaba por una calle, oscura, sí, y sale un man con un sombrero en una capa, pues te agarra, corre la madre, si no, ¿sí? Eso. Entonces, yo también creo que los seres humanos, y en especial por los de aquí, le damos o tenemos todos esa ansiedad constante de darle validez a esos fenómenos. Por eso somos tan agoreros, vamos donde brujas, a uno le deja a la mujer y entonces va y consulta un man que la ata y amarra para siempre, ¿cierto? Yo siempre me he preguntado qué tal donde salga, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hace para siempre? ¿Cierto? Cuando uno sea el que se canse, ¿qué? Marica, que tiene que ir a desamarrar. Bueno, bueno, pues, y por eso somos tan dados a estas posibilidades metafísicas, y me parece que en eso coincidimos porque le tenemos miedo, en algunos casos respeto, pero no el suficiente miedo, como, o es el grado de miedo que nos permitimos. Mientras que los fenómenos que sí nos deberían asustar, como la corrupción,
como la desaparición, como la muerte física y fáctica, a esa sí no le damos esa validez. Entonces yo quería también como pillar eso, es decir, pille que estos fantasmas, estos espantos, perdón, que en mi novela ninguno en realidad es un espanto, sino que son personajes que se transforman de alguna manera o que terminan asustando, es porque, no, vea, marica, que es que si a una mujer le desaparecen sus hijos, eso espanta más a que si una llorona. Ella también es una llorona, pero es una llorona por este país. Y estaba haciendo esto e inevitablemente terminé en ese cementerio que, dicho sea de paso, en la vida real espanta más por lo que ocurre allá que en lo que aparece en la novela. Bueno, realmente la realidad siempre es mucho más jodida que cualquier ficción que nos podamos crear. Además es que ese cementerio, yo nací y crecí pues como en la zona noroccidental de Medellín, entonces en recorridos, salidas, el transporte público pasábamos por ahí. Y ese lugar tiene pues como muchos, piensen ustedes, quienes vengan de otras regiones, en sus ciudades, en pueblos, uno no pasa por el cementerio, uno le da un poquito como de respeto, susto, pero lo que dices es que, claro, hay asuntos que asustan mucho más y no nos asustan y nos deberían en realidad dar vergüenza y pena ajena, ¿cierto? Vení, hablemos de un elemento del espanto, que en este caso es de la leyenda y es lo amorfo, es decir, como de la figura corporal, y cómo ciertos espantos o ciertas pues, leyendas más bien terminan llamándose por lo que le falta, por lo que lo transformó. Entonces, por ejemplo, la pata sola no tiene pata o es cojo, la llorona no llora, sino que grita. Es decir, hay una gran diferencia entre el llanto, entre un suspiro, al grito de alguien a quien le arrebataron los hijos que parió, ¿cierto? El cura sin cabeza no tiene cabeza, en fin, entonces como eso, el animero que hace, es como esa relación entre y la transformación del dolor con el cuerpo, porque claro, el dolor pasa por el cuerpo inevitablemente. Bueno, no, ya me metí en una clase de alta filosofía, pero, pero bueno, intentemos como elaborarlo. Yo siempre he creído que nuestra simbolización de estas leyendas es incluso muy parecida también a la simbolización que se le hace a los extraterrestres. Si usted mira bien, aunque ambos nos asusten, uno trata de imaginárselos de una manera en que pueda vencerlos. Pero eso siempre están en desventaja. De la pata esa de la primaria, que al menos tiene una pata, yo tengo dos. Sino que el sombrerón no ve, entonces al no ver yo lo puedo confundir. La mula de tres patas, el hojarasquín del monte ataviado con todo esto, la colmillona, todas, incluso la llorona, pues porque una mujer doliente sea gritando, llorando, pues digamos que es universalmente se toma como que está o que es más susceptible pues a cualquier otro contestar, yo sigo estando mejor. Que es lo mismo a los extraterrestres, que además me llama mucho la atención que todos los videos extraterrestres con todas las cámaras que tenemos hoy en día, todos son borrosos. Y yo, el 4K es que es para esta gente. Pero uno siempre se les figura claro, con el cuello largo para poderlos asir, con los ojos grandes para poderlos chuzar, más lentos que nosotros, que eso responde pues claro, claramente a un miedo disfrazado de potencia en donde en un eventual enfrentamiento yo lo pueda vencer. Entonces, digamos que ahí es donde se le da todo eso. Y eso sumado al horror, ¿cierto? Que de hecho durante algún tiempo yo pensé que esta novela le iba a llamar horror. Al horror que produce la deformación, ¿cierto? La deformación física. Siempre tienen algunos rasgos, pero hiperbolizados, ¿cierto? La mechuda es una mujer con un pelo que pues nadie lo tendría. La uñona, la moleluda, bueno, todas. Entonces, claro, eso pues, tiene, digamos, una explicación medio racional de cómo figurarnos así, pero
en esto de la desviación del cuerpo, pues ya todos y los que hemos leído a Foucault sabemos que el cuerpo empieza a jugar un papel fundamental a la hora de producir una sinestesia. Si usted quiere que alguien se asuste en serio, intimídelo con que le va a hacer daño, porque a todos, por supuesto, el dolor nos hace transformar y es jodidísimo. Hay un libro que no sé si se lo recomiendo, porque eso es una terapia que se llama El arte de matar, de Daniel Sueiro. Es una cosa de este tamaño y el man hace un recorrido desde la antigüedad por todas las distintas formas de tortura que existían antes, pues obviamente, de que se cambiara y los castigos empezaran a ser supuestamente al alma y no al cuerpo. Eso nunca ha dejado de ser al cuerpo. Entonces, me impresionó mucho leer ese libro, viendo cómo los seres humanos tenemos una creatividad sin fin para la maldad. Cómo somos capaces de inventarnos unas formas absolutamente atroces para hacerle daño al otro. Y en este país yo creo que se ha ido transformando eso de una manera muy tesa, porque en un principio, digamos también, o sea, lo que pasa es que ni transformando, porque siguen coexistiendo las dos cosas. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, en la época de la violencia, los cortes que habían aquí, que ya viene, hoy esto es como una casa de citas, pero les recomiendo un libro de María Victoria Uribe que se llama Antropología del Horror. Y ella hace un análisis sobre esas formas de matar tan asquerosas que hubo durante la violencia y las que después eran los paramilitares. Y no se les olvide que había unos cortes que yo incluso hablo de ellos en las travesías. Uno, tal vez el más jodido de todos, se llama el corte florero, que era que le mochaban las extremidades y le abrían el abdomen y le metían ahí las piernas y los brazos. O el corte de franela, o bueno, el corte de corbata, todos esos que eran formas muy jodidas. Y ya era nada, tanto eso como esto de la guerrilla, por supuesto, y de los paramilitares, que también llevaron eso a un extremo grave, que también me pareció muy teso. Y en esto de las declaraciones libres, este man que el paramilitar que le decían el alemán, le dicen el alemán, una vez también una madre le dijo como que, venga, es que ustedes mocharon cabezas y nosotros los vimos jugando fútbol con ellas. Y el man va contestando como, no, venga, nosotros sí mochamos cabezas, pero jugar fútbol, ¿quién nos cree? Y yo decía, en serio, marica, o sea, el nivel de indolencia de esta gente ya no tiene parangón. Entonces, bueno, pues dentro de, que de hecho en la novela aparece también alguien sin cabeza, para no tirármeles en la novela para que vayan y la lean, que tiene mucho que ver con la impresión que a mí me da todas estas declaraciones de esta gente. Entonces, eso. O sea, y hay unas formas que esa es como la violencia mayúscula que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero que también hay una violencia casi que cotidiana que tiene que ver mucho con el cuerpo y con la relación que nosotros tenemos con el cuerpo, de las mismas deformaciones que construimos al crear como un prototipo de belleza, ¿cierto? Que es, todo el que no quepa en ese prototipo ya empieza a ser monstruoso, ¿cierto? Y denostado por esa monstruosidad. Entonces, si juntamos todo eso, en este país, el cuerpo sigue siendo como el centro fundamental del agravio, ¿sí? Desde las violaciones, que todos sabemos que incluso los grupos al margen de la ley tienen una práctica horrenda, que también lo vemos, por supuesto, de la guerra de Troya, que es lo que pasa después de que salen y matan a todos los troyanos que violan a las mujeres y que eso es lo que no les perdonan los dioses. Y por eso todos tuvieron una vida miserable. Jasón le matan los hijos, Diomedes, ese se dedicó al perico, no mentira. Diomedes, que no era Diomedes Díaz, Ulises, que se demora 20 años en volver a... Sí, o que todos por eso, porque esa es la bilis, pues, porque era el pecado por exceso, ¿cierto? Eso usted ya había vencido a los otros, como va a violar a las mujeres. Y que aquí, de hecho, todo el tiempo ha estado también ligado a que en el enfrentamiento el cuerpo femenino ha sido el campo de batalla. Entonces, bueno, por supuesto, la guerra es
la guerra se da en todos los territorios. Uno de los territorios más brutales en que se da la guerra es el cuerpo. Y dentro de los cuerpos, el cuerpo femenino como agresión, y aunque obvio los hombres también de la guerra son los mutilados, y eso trascendiéndolos ya un poco a los locos, ¿cierto? Acuérdense, una película maravillosa de la Segunda Guerra Mundial, que ya no me acuerdo el nombre, pero creo que es de Elia Kazan, que es el hombre que viene del sur, que llega el man a visitar a la novia que había dejado cuando ya se despidieron para la guerra, y bueno, papi, todo bien, se cuida mucho, tintín, ¿cierto? Y cuando el man viene ya feliz porque se van a casar y el man tiene los brazos atrás y ella creyendo que le tiene flores y chocolates, y cuando lo saca tiene 2 ganchos, porque perdió las manos. Y la relación de ellos que finalmente se casan, pero el man se vuelve un estorbo y está re loco, y eso también es muy teso de cómo la guerra nos transforma corporalmente y también, por supuesto, mentalmente, que ya eso hace parte también de las torturas mentales, entre ellas de la más brutal que yo creo que es la desaparición forzosa. No, sin palabras, definitivamente queda. Yo hablo mucho, ¿no? No, me encanta. Yo creo que es una postura. Está lloviendo. Ah, está en la hora. Yo ya, no, aguanté, no nos cogió. Se nos metió. Se nos metieron. Bueno, yo creo que sí es una. Gracias por eso que nos dices y que has dejado acá en este libro, porque sí es un deber ético y moral conocer la historia que nos antecede, conocerla. No porque no se vaya a repetir, sino porque sí le da a uno otra mirada y otra conciencia, sobre todo con respecto a los juicios de valor y como con lo que uno analiza y ve en las noticias y en fin. Bien, ustedes aquí ven varios libros, universo de este hombre, y entonces tenemos la cuadra, es decir, son universos que ya tienen un lugar fijo, un lugar en el mundo. Entonces hay una cuadra, hay un Aranjuez, que es un barrio nuestro de acá de Medellín. Bueno, Travesías es más rural, ¿cierto? Y acá el cementerio. Entonces, hablemos, cuéntanos acá a los asistentes los temas de tus temas. Es decir, cuáles son esos temas que recurren en ti, que no te dejan dormir, que te persiguen, para llegar entonces al proceso creativo, porque a mí me interesa mucho, que es uno de los temas míos de investigación, y es lo que uno elige escribir y qué es lo que borra. Cuando uno está escribiendo, uno borra mucho. Entonces, en esa relación de escribir y borrar o escribir y tachar, que son 2 asuntos distintos, ¿cierto? Entonces, como hablar de este proceso creativo, porque ¿qué es lo que uno elige? Quizá hay otra novela que quedó detrás, con lo que no se quedó, lo que se cortó un poquito en la edición. Bueno, yo creo que en mi caso, y bueno, ya pasamos de la clase de filosofía a la literatura, ¿verdad? Yo creo que en realidad escribir literatura o hacer arte en general tiene como 2 dimensiones. Una dimensión es la dimensión, digamos, ontológica, epistemológica, y otra la destreza y herramientas narrativas. Entonces, yo creo que en la mayoría de veces lo que nos quedamos muy siempre es como en el argumento. Y para escribir usted tiene que tener un argumento, por supuesto, pero tiene que tener más claro el tema. El tema es, yo creo que es fundamental a la hora de usted saber qué escribir. Entonces, cuando vos me decís sobre qué escribir, yo creo que uno no escribe sino sobre las obsesiones que tiene. Y a mí los temas son 2 o 3, pero son los mismos desde siempre. La maldad, por supuesto, la ausencia, que yo creo que yo tengo más problemas que nada con la ausencia. No he ido a terapia, pero he escrito 4 novelas sobre la ausencia, porque creo que, y dentro de la ausencia, la muerte, que es la ausencia suprema, la que usted ya no puede transar.
Entonces, yo tengo mucha claridad en esos temas, bueno, en el por qué somos como somos también, ¿cierto? En por qué permitimos que nos manejen de esta manera y esa desenfreno que tienen los gobernantes y la preocupación que me suscita la narrativa oficial de unos gobiernos que han sido perversos. Entonces, esos son como los temas. Ahora, ya después de que usted tiene claridad como en esos temas que son los mismos, que además creo que seguirán apareciendo en lo que sigue escribiendo de aquí en adelante, porque el arte no da respuestas, sino que lo que hace es que amplía las preguntas o ayuda a que uno mire otros filones a ver, porque quizá la respuesta la encontrará uno estudiando o nunca la encuentra. O reescribiendo. Sí, y entonces va llevando la pregunta durante toda una vida. Y ahí ya sí viene lo otro, que es como los argumentos que tienen que ver ya con cómo crea usted un escenario literario en donde pueda montar esto. Entonces, pues yo desde el principio sabía que mis temas eran esos, porque además estaban vinculados directamente con cosas que me han sido muy difícil transitar y que estoy intentando tramitar a través de escribirlas, como la muerte de mi hermano, la muerte de mi papá, vivir en este país, que ya por sí es una cosa complicada. Entonces, ya lo que hice fue crear unos escenarios literarios que además, pues por tener cierta cercanía con algunas historias, algunas anécdotas y algunos lugares físicos, fui metiéndolos en toda esta obra. Que también hay que hacer claridad, yo tomé una decisión desde el principio de narrar esto en un escenario literario con un nombre definido, por cariño también, por cercanía, que es el barrio Aranjuez donde yo soy. Pero que claramente no es ni la historia del barrio Aranjuez, ni la historia de ningún personaje exacto de Aranjuez, ni nada de esto, porque ya eso sería una crónica o un libro de historia. Yo no escribo ni crónica ni libro de historia. Entonces, digamos, es un escenario literario que comparte nombre y a veces ubicación con algunos escenarios reales, pero no es exactamente el mismo. Donde quizás más para quien esté preocupado por esas cosas es en las travesías, porque, por ejemplo, el que haya ido por esos sitios que son las veredas de Ituango, el Aro y la Granja no son tan cercanos, son de difícil acceso y quedan lejísimos. Y yo en la novela los puse ahí como que usted va en una hora de un lado a otro, porque es lo que me servía para lo que quería contar. Y así he hecho con muchos, porque en realidad a mí me interesa es el escenario literario. Ya es para el real. Yo no me acuerdo, creo que fue José Gómez de la Serna el que decía es que la realidad es tan jodida que no amerita ni contarla al pie de la letra. Entonces hay que hacer una otra vaina para que eso sea medio digerible. Y si quieren al pie de la letra, no, más bien vayan a Aranjuez, no vayan a una novela, sino que van y conocen el barrio. Y me acordé también de Sergio Cabrera, que es un gran director de cine colombiano, que hizo una novela sobre la obra literaria de Wendy Guerra, esta muchacha cubana, cubanísima, que hace una novela tremenda sobre La Habana. Y cuando la iba a filmar, no pudo conseguir los permisos o no sé qué para estar en La Habana, entonces la firmó en Cartagena. Y entonces empezaron a criticarlo, que porque cómo iba a filmar una vaina que era tan cubana en Cartagena. Y él dijo, no, es que esto es cine. Y yo lo que hice fue poner a Cartagena a que actuara de La Habana. Sí, eso hago yo. Yo aquí pongo un barrio que coincidencialmente actúa como Aranjuez. Sí, pero es un escenario literario. Eso justamente nos permite, pues, la literatura, la narración, aumentar, poner, ficcionar, es decir, contar. En este caso, pues ya quiero que hablemos de eso que se dice, eso que se cuenta, que en muchas ocasiones eso que se cuenta trasciende el tiempo. Entonces no hay tiempo. El tiempo nuestro es algo pues muy raro. Uno amanece, atardece, llega la noche, hay otro tiempo biológico, uno está pues como en una edad, hay un tiempo que va sucediendo en la vida, pero hay muchos tiempos, ¿cierto?
Y lo que se cuenta, lo que se narra, pareciera que no tiene tiempo, porque se sigue transmitiendo, se sigue contando de otro a otro. Y aquí en estos espantos hay varios personajes, por supuesto, pero sobre todo hay uno muy importante que es quien narra y cuenta, ¿cierto? Y que hace una dupla. Y hay varias duplas, hay muchas duplas en la literatura, como Quijote con su Sancho, que ellos van recorriendo, van en un viaje y se cuentan historias. Pero también hay otro que te encanta, ¿cierto? Dante, que va con un poeta. Y el poeta, cuando Dante va al infierno, en la Divina Comedia, este libro tiene pues como esa trenza o ese paralelismo con este libro magnífico e importante de nuestra humanidad, que es la Divina Comedia. Y hay dos, es decir, hay una pareja que van hablando, contando, reflexionando. Y acá está el personaje, ¿cierto? Que es un muchacho que puede ser alguien, no sé, como con tus mismas características. Pero es que me digan muchachos, ya valió la pena. Bueno, digamos un muchacho que está buscando trabajo y encuentra trabajo, ¿cierto? Y esa dupla, o sea, es decir, ese otro con quien habla, escucha, que le cuenta, es su madre. Entonces, hablemos de eso, de esas duplas, no solamente en la literatura, sino también en la vida, con quien uno establece no solamente un diálogo para uno, sino un diálogo desde el que uno observa el mundo, ¿cierto? Sí, no, pues es que yo creo que sí, son bastante famosas. Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Bueno, hay varios, ¿cierto? Que tienen como una contravoz. Ahora, yo lo que quería, no, ve, a mí una gran influencia, sobre todo, pues por supuesto en las historias, pero también como en el ritmo y la manera de contar que he tenido en toda mi vida, aparte de la gente del barrio que contamos historias todo el tiempo de una manera muy trepidante, ha sido mi mamá. Mi mamá me ha contado miles de historias y las cuenta también que uno, marica, tiene que quedar escuchándola. Entonces, yo, de hecho, desde Las Travesías es una novela que está basada pues en muchas cosas que han pasado en este país, sustentadas en un escenario literario que es una familia que tiene mucho de las historias que mi mamá me contaba de su propia familia. Y yo la terminé contando como si con la voz del narrador y siempre me quedé pensando que a mí me sonaban incluso muchas veces mejor como me las contaba mi mamá a como quedaron en el libro. Entonces, a medida que iba escribiendo, me di cuenta que la voz de quien contara los espantos, yo quería que fuera la voz de la mamá del narrador, que también así como con Naranjo es muy parecida a la mamá mía, ¿cierto? Y que tiene como ciertos guiños, incluso hay pedazos que yo sí copié literalmente, como cuando ella le dice al narrador, vos que no haces sino beber, pásame a sufrir a mí. Eso me lo ha hecho mi mamá a mí, entre otras cosas, ¿cierto? Y la manera en que lo regaña, que es como un regaño todo dulce, también es muy de mi mamá. Pero sí quería que fuera una voz de un personaje que cree profundamente en los espantos y en Dios y en la religión y tal, pero que además no es ingenua, ni cinco ingenua, ni le otorga poderes más allá para poder explicar cosas que ella misma sabe que la culpa fue de ella, que era una postura que yo le admiraba mucho a mi mamá y, por ejemplo, como asumió la muerte de su hijo. Hay una cosa que me pareció a mí muy brutal, no en el libro, sino en la vida, y fue que en realidad hace unos años, 15 años, 10, empezaron a formar como un grupo que querían como una indemnización para las víctimas de la violencia de los 90. Y a mi mamá la buscaron
como si ella quería participar, como que la muerte de mi hermana había sido o entraba dentro de ese corpus de ser una víctima de la violencia de los 90. Y mi mamá se enojó mucho, dijo, pero ¿cómo me van a decir a mí eso? En un país lleno de víctimas, que el hijo mío era una víctima, pues. O sea, el hijo mío se me salió de las manos, yo no hay día que no lo recuerde, que no lo llore, pero yo iba a reclamar algo después de yo saber que él terminó fue bandido, hombre. Entonces, a mí eso me parece una postura muy tesa y por eso la quise meter ahí. Pero bueno, entonces, ahí fue donde tuve como algunas implicaciones tesas de mirar cómo diferenciar esa voz narrativa de la madre con la voz narrativa que tienen todas mis novelas, que es un narrador que, pues sí, dicho sea de paso, tiene algunas cosas parecidas al autor, pero no todas, y que además puede llegar a puntos en que el autor no. Muchacho. Sí, sí, al muchacho. Ah, bueno, el muchacho. Entonces, eso fue ahí. Y ahora me lo preguntabas y creo que nos desviamos en otra vaina. Eso es lo peso de las editoras, pues que sos editora, lo sabes. Yo, por suerte, he contado con editoras y editores magníficos, que además cumplen con dos cosas que yo creo que debe tener mucho un editor. La primera, que él no tenga la intención de escribir, ¿cierto? Porque se termina escribiendo por interpuesta persona. Entonces terminas diciendo, ¿cómo lo haría yo? Y eso es bacano, pero no, es difícil ponerse de acuerdo así. Y la segunda cosa que todos han tenido que decir muy suertudo con eso, es que les gusta lo que uno hace. Entonces, como les gusta lo que uno hace y entienden el estilo de uno, todo lo que, o al menos a mí, todo lo que me han dicho es como para mejorar la novela. Y yo siempre he sabido escuchar cuando creo que no tengo y discuto por qué, pero casi siempre escucho y casi siempre lo que me dicen tiene mucho sentido. Entonces, la editora de esta novela, que es Salomé Cohen, una magnífica editora que me editó también Aranjuez, me ayudó mucho a encontrar esa voz, para que hubiera una diferencia. Bueno, y le ayudó mucho a la novela, y las novelas quedan muy bien por ese paso por los editores, porque uno a veces se encariña demasiado con lo que hacen, no es capaz de ver ciertas cosas. Y ahora, por ejemplo, que me decía sobre eso de quitar, uno, como todos los que escribimos, sabemos que eso cuesta mucho y que uno a veces cree que usa el superpárrafo, pero no es tan así, al editor no le parece así, le dice quítale, y uno es como, marica, se me demoró un mes haciendo esto. Y ella de un brochazo lo quita. Yo aprendí desde las travesías que ahí sí, Donald Trump sin mente, ¿cierto? Hay que mochar, ¡pim! Listo. Y no revisar mucho ni pelear, porque dejemos este objetivo o esta vaina. No. Ya me dijo, yo le creo a ella, hay que darle ese voto de confianza, yo le creo profundamente a ella, entonces, ¡pum! Chao. Pues sí, hay muchas cosas que quedan por fuera. Y si se quedan por fuera, creo que les hace bien. Claro, como esa depuración sana, como esa quitarle al texto. Hay la figura de la mujer femenina, ¿cierto? Que es distinta. Hay diferentes rasgos o diferentes roles femeninos, ¿cierto? La mujer que es niña, la mujer que es sabia, la mujer que es bruja, la mujer que es amante, ¿cierto? La femme fatal, la mujer que es virginal, la madre, ¿cierto? Cómo esa madre se encarga también, pero en este caso que es una voz que es la que cuenta cosas, pero que también es la que advierte situaciones. En tu caso acabas de decir que regaña, que dice, que cuenta, y como en muchas relaciones, y hablamos también ahorita, por ejemplo, que la Llorona es una madre muy distinta a esta madre. La Llorona, como también Medea, no solamente abandonaron a sus hijos, Medea los mató. En cambio hay otras madres que, o sea, es un paralelismo, una contraposición, pero en el fondo también hay algo que las une, ¿cierto? Entonces, bueno, y cómo hablemos de la escucha, porque las madres o las personas también van contando, venga, yo le cuento la historia que pasó, venga, yo le cuento lo que vi.
es que esto pasó hace tiempo. Y uno podría simplemente pasar de largo con esa historia, pero ¿cómo detenerse en algo que sí cuenta y encontrarle sentido? Yo creo que como en cualquier relación oral, oye, eso sonó mal. Pero bueno, en cualquier relación discursiva, ¿cierto? Sí. Todo depende como de dos cosas, del interés del oyente, por supuesto, y de la destreza del narrador, ¿cierto? Y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, por ejemplo, en clases, ¿cierto? Mis mejores profesores fueron siempre como los mejores narradores, no tanto los que más supieran, porque a veces yo tuve profesores que eran, pero en serio, una eminencia, que yo no aguantaba 10 minutos despierto, ¿cierto? Porque tenían como un ritmo y una cadencia y uno hablando de Protágoras y el man, que yo era peleando para que no me cayera la cabeza. Y en cambio había otros, digamos, que no cargaban al menos esa fama, pero eran narradores increíbles y uno a las 2 horas era así despierto. Entonces yo creo que eso, tiene que haber ese vínculo. También hay otra cosa, hay gente que es buenos narradores, pero que lo que dicen, si al que lo escucha no le interesa, pasan de largo, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con los narradores deportivos. Pueden ser monteros, pero a mí me importa un carajo lo que dicen, yo nunca ni los escucho. Entonces, cuando se da esas dos cosas, y hay una simbiosis entre un gran narrador y un interés del escucha, yo creo que se tejen cosas que son interesantes. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me pasó, y me ha pasado toda la vida, es que yo sí vivo muy interesado por cierta historia. A mí me gusta que me cuenten historias. Tanto así que yo creo que por eso me volví buen lector ya siendo muy viejo, por las historias. Y yo creo que por eso somos malos lectores, porque es que la gente no le gusta escuchar. Y leer es de alguna manera uno contarse una historia con su propia voz y eso requiere escuchar. Entonces la gente no quiere escuchar y se cansan de cuando está esa historia porque le da pereza escuchar. A mí, en cambio, como tuve como un entrenamiento muy largo con la música, que creo que es el gran vehículo de las historias, y lo que más me gustaba de la música eran las historias que me contaban. Yo aprendí como a escuchar y me gustaba mucho. Y por supuesto, eso dijo a mi mamá que la pasaban contando historias y me gustaban y me atraía eso que contaban. Y eso me quedó para siempre. Yo soy muy buen escuchador. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en una esquina en Aranjuez, en el segundo piso y en el primer piso juntaban un poco marineros a contar historias. Y a veces eran pendejadas, pero yo nada más por ver cómo terminaba me quedaba dejado de hacer lo que tenía que hacer, por escuchar cómo, o sea, soy buen chismoso. So que, entonces, El chisme. el chisme, Bueno, no, es que el chisme tiene su flow. Entonces, ahí se dan esas cosas que cuando ya primero, como me gustaba escuchar historias, y ya había empezado a tener un interés en escribir, ahí le empecé a parar bolas a muchas cosas que me decían que antes no le paraba bolas. Y me pasó exactamente también con el tango. El tango, por ejemplo, mi papá fue tanguero toda su vida, y yo escuchaba eso y decía, pura música de cuchos, eso tan, ¿cierto? Cuando ya tuve interés en las historias empecé y yo, madre, ¿qué lo que hago aquí? Esto era un tesoro que yo no había descubierto. Entonces, y me pasa con mi mamá, que también, pues, fue como una vaina que supongo que nos pasa a todos, y es que las historias más álgidas de las familias a uno no se las sueltan de una, ni se las sueltan cuando uno está chiquito. Pues a mí mi mamá empezó a contar las historias duras ya para los 20 años, como que ya puso como, este man ya creció, entonces ahora sí. Y recuerdo que el origen, por ejemplo, las travesías estuvo justamente ahí. Yo, no sé, 21, 22 años en la cocina tomándome un tinto con mi mamá, y ella sí me había contado pedacitos de su familia, por ejemplo, de su abuelo, que ella decía, no, y sí lo era un tipo muy apuesto, rubio y ojos azules y tan. Y yo había crecido con que ella me dijera que era muy bonito, muy trabajador, no sé qué, se llamaba Cruz María. Y un día me dijo, no, pero es que hay algo que yo no le contaba. Yo le dije, sí, que no, es que su abuelo también tuvo otra familia.
Y yo, marica, su abuelo no es su bisabuelo. Y yo, sí, eso no es la historia es que fue con la hermana de su bisabuela. Y yo, marica. Pues claro, como ya ahí sí tenía yo un interés en la literatura, de marica, que hay una novela. La mamá del parcero de la esposa a vivir en la misma tierra, dividió la tierra, mi papá acá y mi papá acá, y atendió en las dos oficinas. Muy bíblico, Entonces, bíblico, y ahí estuvo el origen de las travesías, pero ahí es que se detona todo lo que va a pasar en esa historia. Entonces, era una maravilla, y ahí sí yo... Mi mamá me dejó su abuso, ya todos los días le decía, Mayo, entonces tal cosa, Mayo, entonces tal esto, y qué le pasó, y me fui descubriendo una familia, pero brutalísima, con unas imbricaciones ahí impresionantes, entonces claro, ahí estuvo. Más de eso, yo cuento muchas historias, no le digo, muchas anécdotas. Más de eso, yo cuando me contó mi mamá, yo aquí en la novela me demoré casi 20 años para escribirla, listo, todo bien. Además, a los 20 años fue que recorrí, bueno, ya después de la cuadra voy a escribir tin. Pero incluso con eso, con 20 años y toda la vaina, yo decía, esto, tiene madera, yo no había escuchado esto tan. Sano las travesías, empiezo a presentar por ahí muchas veces, y ha sido por ahí 30 personas que se me han arrimado a decir, mi familia fue lo mismo, mi abuelo con las dos hermanas, y yo decía, esto lo que era muy común, lo que pasa es que la gente no hablaba de esto, pero era lo que era muy común. Entonces a veces eso es bacano que la literatura le descubra a uno unos patrones sociales y uno decía, esto como era raro, y no era tan raro. Ustedes estaban sonriendo mucho porque seguramente deben tener algunas historias parecidas o han escuchado por ahí. Yo estoy viendo que aquí en el chat hay varias preguntas. En clásico de familias. Sin dudas. María, ¿tenemos preguntas? Un poquito más. Sí, ahorita se fue como la señal. Bueno, a veces, no sé si a ustedes les pasa que alrededor o lo que ustedes leen o lo que escuchan, siempre hay como dos historias, ¿cierto? Lo que se cuenta o lo que, como digamos, la historia oficial, pero por debajo hay como otra historia, ¿cierto? Que uno dice, no, lo que me quiso decir fue tal cosa. Porque uno tiene intuición, ¿cierto? E intuye eso. Y aquí en este libro, la otra semana también vamos a hablar de este libro más profundo, es que acá hay un elemento paratextual que hace también o que está ahí muy vinculado a la historia, y es que hay una referencia literaria a Dante Alighieri, volvemos a él, a la Divina Comedia, y es específicamente también de un lugar, ¿cierto? Uno podría hacer una topografía también con tu obra, y es el infierno, ¿cierto? Es decir, el infierno es un lugar, pero también puede ser un estado, pues digamos, no sé, mental o espiritual, y el infierno es supremamente interesante porque ha pasado no solamente por todas las culturas, pues, del mundo, sino que hay un lugar reservado para después de la muerte. Pues, ¿y ese infierno qué? O sea, que te gusta tanto el tema y el infierno como concepto, como lugar, como espacio para, o sea, y en qué momento también ese infierno no solamente es ese lugar después, sino aquí mismo, pues como con todo aquello. Y bueno, y hablemos de Dante también, que es tan precioso. No sé, yo tengo una afirmación como con ciertos lugares sórdidos y oscuros, y por supuesto, en el infierno he sido muy gomoso de leer descripciones del infierno y de verlas, desde, por supuesto, el Seol de los judíos, el Anar de los musulmanes y el infierno católico, cristiano, pues. Esas descripciones que incluso en la Biblia no aparecen tan
fulgurantes. Nosotros tenemos una idea del infierno con castigos y tal, es gracias a un poeta, gracias a Dante. Dante fue el que nos creó ese inconsciente en donde ubicamos nosotros los tormentos eternos, que después se complementa, por supuesto, con todos los pintores del Renacimiento. Entonces yo soy un fanático así mal del Bosco, que creo que es el gran pintor de los infiernos, pero también de las ilustraciones de Botticelli para la Divina Comedia, de Hans Memling, de Signorelli, de todos los, incluso Miguel Ángel tiene algo en la barca, que tiene la Capilla Sistina y estamos condenados. Entonces yo soy muy... Y todo lo que tiene que ver con el infierno, incluso Dino Buzzati, que coge de la Divina Comedia, también hace algo. Y creo con vos, una frase que no podría dejarlo pasar, que está en uno de los libros más maravillosos que yo les puedo recomendar en la vida, que es de Italo Calvino y se llama Las ciudades invisibles. Además es una maravilla porque parte pues de la idea aquella de que el Kublai Khan le patrocinó los viajes a Marco Polo, que incluso entre otros que Marco Polo es el gran creador del realismo mágico, porque él para poder seguir devengando plata, el Kublai Khan le adornaba esos viajes y decía que había visto sirenas y bueno, un montón de vainas. Léanse también los viajes de Marco Polo. Pero entonces Italo Calvino parte como de esa parte de la historia real y hace un diálogo, ahorita que estás hablando de grandes compañeros, pues Marco Polo y Kublai Khan, porque en cada viaje Marco Polo le trae la descripción de una ciudad. Son 51 ciudades con nombres de mujeres. Y son las ciudades más maravillosas del mundo, unas ciudades que son espejos, otras que están por encima de otras que son laberintos. En fin, el caso es que el final de ese libro, que yo creo que es el final más brutal que yo haya leído, en lo poco que he leído, por supuesto, es Marco Polo diciéndole que le faltaron los mapas del infierno. Y el Kublai Khan le responde: Polo, no, el infierno que hay no es sino uno, es este en donde estamos, el que habitamos todos los días estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirla. Una es suave y es acostumbrarnos tanto al infierno que no notemos que estamos en el infierno. La segunda es dispendiosa y requiere estudio y paciencia constantes. Es buscar quién y qué en medio del infierno cotidiano no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Eso es como la cosa más hermosa que uno pueda ver, ¿cierto? Y yo creo en eso, yo creo que ahora que vos decías que los seres humanos somos muy monstruosos, yo creo en eso. Claro, por supuesto, además yo soy un pesimista, pero también creo que en medio de este infierno hay cosas y gente que no son infierno, y hay que aprenderlas a sacarlas de ahí, a tenerlas al lado, a hacerlas durar, a cuidarlas y a darle espacio. Las Beatriz, por ejemplo. Sí, bueno, no sé qué Beatriz en Dante cumpla esa función, pero los Virgilios, por ejemplo, más fácil, ¿cierto? Porque además cuando Dante se encuentra con Beatriz ya no están en el infierno. No, por eso, o sea, cuando dices que lo que no es infierno, hago la asociación con... Sí, no, pero todos conocemos que en medio del infierno no es infierno. Lo que pasa es que no lo cuidamos, ni lo sacamos, ni lo hacemos durar, ni le damos espacio, muchas veces. Entonces yo creería que ese es como el fin último de la vida. Es uno en medio de todo este infierno ver qué y quién, no es infierno, sacarlo, tenerlo, acogerlo, protegerlo, hacerlo durar y darle espacio. Ahí le puse más de lo que decía el Kublai Khan, pero es eso. Bueno, y ya para contestarte, sí, yo no tenía en mente sino ponerle una sola frase de epígrafe a toda la novela que iba a ser del infierno de Dante, eso sí lo tenía claro, porque yo soy muy fanático de Dante. Esa que dice: quien entre aquí que pierde toda esperanza. Esa iba a ser la frase de toda la novela. Pero me pasó una vaina de esas raras que pasan. Y es que sabiendo mi gusto por el infierno y por Dante, un man de una librería de aquí que se llama Wilson, de la librería Grámata, me llamó y me dijo que había traído de España la Divina Comedia con las ilustraciones de Doré, que yo ya tenía una en mi casa doméstica, pero marica, trajo esa que es de este tamaño, así,
Eso es una obra de arte. Yo le digo, que tan bueno, no, te la trajo a vos, y yo no, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuánto vale eso? Y me dijo el primo, no, no puedo gastar toda plata en una comedia. Si no pasa y la doy, nada. Y me doy para allá y yo, no, es que Pero es que Wilson es así. no, yo no, es que es demasiado ching. No, llévesela y después cuadramos. Y yo, ay, papá. Entonces, me la doy, yo creo que todavía la estoy pagando. Y empecé a ver el grabador, que es una cosa impresionante. Entonces dije, hombre, ya que la traje, mínimo, leamos el infierno, que es lo que no me gusta. Y empecé a releerlo, y además una versión que es esa, que son 4 idiomas, desde el latín vulgar en que fue escrita, ¿cierto? Ese dialecto. Y ya, y en inglés, en francés, en español. Y a medida que la leía encontraba frases que yo decía, esto está modelado, no puede ser de otra manera. Y entonces empecé a ver que tenía muchas, como 15 frases, y que cada una, si bien podrían servir para toda la novela, también servían como para cada capítulo. Entonces dije yo, no, hermano, esto... Me acordé de otro enorme que es Mario Escobar Velázquez, que Mario Escobar hizo una novela que se llama Tierra de Cementerio, en donde le puso cada epígrafe a cada capítulo. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo entonces. Y antes ahí tuve que empezar a mochar un montón de frases para que no quedara pues una casa de citas de Dante. Y no es un solo capítulo el que le dejé 2 epígrafes, los otros tienen de a 1. Pero me pareció maravilloso que justo me cayera eso de Wilson en este momento, que leyera otra vez, que y que me estuviera hablando tan de cerquita de cada uno de esos capítulos. Entonces, esas son cosas que me maravillosas de la literatura, porque haciendo ese ejercicio me di cuenta de 2 cosas, que era una novela muy infernal, ¿cierto? Un descenso también del infierno, tanto de las historias como del narrador, y que además eso me mencionan después, pero yo ya no tuve, que también había esa compañía abundante con un Virgilio con la mamá. Y bueno, a veces pasan cosas que uno, si tiene bien puestas las orejas, de pronto las captura y en el audio le sirven. Esas compañías ahí, no, es que dices tantas cosas que quiero como seguir y seguir. Una última cosita para que preguntemos acá. Y es, Hilmer, el destino. Hablemos del destino, pero en el sentido desde lo griego, así como hemos hablado de la mitología griega. Y el destino para los griegos no es una cosa esotérica, ni te va a pasar esto, lo otro, sino cuando estás en correspondencia con tu propia naturaleza. Entonces la pregunta sería preguntar cuál es la naturaleza de cada uno, cada una, ¿cierto? Aquiles, por ejemplo, era un ser colérico. ¿Bien? Acá en el capítulo de La Llorona dice, al que nace para malo, se le ponen las condiciones para que sea malo, ¿cierto? Entonces, a mí hay un tema pues que me fascina y por eso amo la literatura y la poesía, y es que, como dicen nuestras mamás, las abuelas, el que nace, ¿cómo es? Para semilla, a mí a veces me da muy mal con los, pero la idea es esa. Eso, sí, soy muy chapulín. Pero como el que va a ser es, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso lo dice Rubén Blades, eso lo dicen en las canciones, y eso está en nuestra jerga popular, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es eso? Esos personajes que tienen que ser, ¿cierto? Para que el otro también cuente esa historia, por ejemplo. Yo también es uno de los temas que más me suscita mi interés, que es el del fatum de los griegos, ¿cierto? El destino. Eso de que por más que usted haga, terminan encontrando ese destino. Porque pues, no hay nada más eso en eso, creo yo, que Edipo Rey de Sófocles. ¿Cierto? Que al man le dicen, si usted va a matar a su papá y se va a acostar con su mamá, y el man dice, no, ni palputas, eso no me puede pasar, y se va
y abandona a su padre y a su madre, y llega a otro sitio en donde mata a un man y después se acuesta con una mujer que tiene 4 hijos y resulta que esa era porque era adoptado el man, entonces llegó a donde se está en el papel a mamá. ¿Cierto? Esa parte a mí me parece fascinante. Ahorita mencionamos a Aquiles, de hecho el gran libro es O canta Musa la cólera de Aquiles. Y es una imposibilidad, ¿cierto? De usted no estar en donde tiene que estar. Yo creo que a los seres humanos sí nos define este tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay una vaina que no plantea la idea del fatum, que es la ética, ¿cierto? Y es, por supuesto, yo estoy completamente seguro que nosotros no somos dueños de lo que se nos plantea, pero sí somos dueños de qué decisiones tomamos. Esa ya es otra vaina, que incluso por catastrófico que sea el fatum, usted sí puede, desde su nobleza, si la tiene, por supuesto, y desde su humanidad, simpatizar con el dolor ajeno, con todo lo demás, y con sus propias decisiones. Entonces, es muy teso, porque claro, yo creo que en gran medida también eso se puede aplicar a un país. Este país tiene un fatum terrible, ¿cierto? Que también, para que sigamos hablando de los griegos, es lo que ellos llamaban el sentido trágico de la vida, y es cuando usted se hace consciente de la muerte. No teóricamente, eso todos sabemos, ¿cierto? Uno de niño sabe que se va a morir y uno tiene su mascotica que le muere, y sí o qué, pero no, sí, cuando usted le matan a alguien cercano, cuando usted ve que esa ausencia es para siempre, sí, cuando usted empieza a pensar que obvio, el que sigue es usted, ¿cierto? Y que ya usted lo que le queda es una cuenta regresiva, ese sentido trágico de la vida. Ahora, lo teso es eso, por eso les decía que aplicarlo a una sociedad. Cuando uno encuentra ese sentido trágico de la vida, la respuesta, digamos, más tesa sería que eso lo llenara a usted de nobleza. De que usted supiera que los pocos pasos que le faltan por dar hasta el final deben estar teñidos por la nobleza. Pero cuando usted asume que la muerte solo es ajena y que nunca le va a tocar a usted ni a los suyos, se vuelve un indolente. Y hay que afanar estos pasos de aquí hasta allá, haciendo todo el daño posible y propiciando las muertes que nunca van a tocar a mí. Esa es la gran diferencia. Y por eso le digo de la ética. Sí, okay. Y la ética es la que nos permite a nosotros ser más humanos y ser mucho más, incluso combatir el fatum, ¿cierto? Porque una cosa es que yo no soy dueño, ¿cierto? De que yo salga aquí de la unidad realmente me enseguida el humano en la esquina me diga, pana, si matamos a este mano vamos a quedar con una fortuna de 600 millones. Y yo no manejo eso. Lo que yo sí manejo es decirle, pana, no, a mí no me da, ¿cierto? Porque yo creo que pues es mucho lo que hay que asumir si usted mata a alguien para que eso valga 600 millones, ¿cierto? Y así con cada una de las cosas, ¿cierto? Así con cada una de las cosas que eso sería el fatum. Entonces yo digo, bueno, listo, no. Ya los griegos con toda seguridad me harían que como no hice eso, entonces yo me voy y me toca matar a un man en el carro. Porque mi destino era asumir que iba a matar a alguien. Pero fíjense que incluso siendo acorde con los griegos, ¿qué cargo yo adentro? Aunque las dos sean unas situaciones hipotéticas y muy malas, ¿qué cargo yo cuando maté a alguien en el carro? Porque ese era mi destino, ¿cierto? Y fue un accidente y yo no lo planeé y no estoy recibiendo nada a cambio. ¿A qué cargo yo cuando mato a alguien porque me van a dar 600 millones? Esa es la diferencia entre el fatum impuesto, que puede ser cierto, y la ética que yo tenga. Clase de literatura. Sabes que cuando dijiste ahorita, hablaste de la nobleza, pues de la muerte, me acordé de algo, hago un paréntesis, y es que en estos días hablé con una amiga y decía, ojalá que la gente se muriera en orden. Y yo le dije, ¿cómo así que en orden? Sí, en el orden en que nació, porque es que una madre no debería enterrar a sus hijos. Y a mí eso se me quedó como, o sea, ojalá que la gente se muriera en orden, y justamente lo que vemos es lo contrario. Bien, ¿qué preguntas tenemos? Desorden. Desorden. Sí, y
que generaran orden consigo mismo también. Claro, pero bueno, eso justamente es lo que no sucede, que cuando sucede en orden, uno se sorprende, como que, ay, se murió tranquilo, se murió en... ¿Cierto? Sí, no, y una sociedad, usar el término familia ordenada, es aquella donde los padres entierran a sus hijos. Lo contrario es catastrófico, es lo que hemos vivido, lo que se vivió tanto en los 90 y que no hemos salido de ahí. Como una sociedad, los padres van a enterrar a los hijos. Eso es antinatural. Lo es. Bien, ¿qué preguntas tenemos acá o en el chat, por favor? En el chat no. O comentarios, ¿qué dicen ahí? Ay, bueno, saludos a quienes están conectados virtual. Dale una pregunta, porfa, y entonces te voy a entregar acá el micrófono primero. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos por esta charla tan agradable. Profe, una pregunta. Ahí en el libro, me parece que era en el de los espantos de mamá, creo que era el primero o segundo capítulo, que hablaba del doctor Lázaro Uribe Cala, ¿sí? A mí me gusta mucho la historia de él porque es que yo estoy estudiando medicina, quiero ser psiquiatra, ¿sí? Y eso le quería preguntar. El doctor Uribe Cala, él ni siquiera era psiquiatra, él era cirujano general. Lo que pasa es que se orientó por la psiquiatría, porque él ordenó aquí, él puso un orden a todas las historias clínicas mentales, porque en ese tiempo cuidaba a los enfermos mentales, los cuidaban eran las religiosas, inclusive la que fundó el hospital mental fue la prima de la madre Laura. Entonces, ¿por qué es que se habla eso del doctor Lázaro Uribe Cala? ¿Por qué? Porque usted decía ahí que al viejo Uribe le daban plata para cuidar a los enfermos mentales. ¿Que tiene tan mal renombre el doctor o qué? Mucho. Y qué tan apropiada la pregunta, porque, marica, sin querer lo vamos a hacer aquí como una primicia. Yo estoy intentando empezar una novela que se va a llamar Bermejal, que así se llamaba el hospital psiquiátrico, en donde un personaje va a ser Lázaro Uribe Cala. Entonces estaba estudiando mucho de este personaje tan siniestro. Y sí, era muy siniestro, realmente. Y lo que pasaba en el manicomio eran cosas muy jodidas, pues tenía unas terapias completamente obsoletas, pues como las que tenían todo el mundo en esa época, electroshocks, y además se hizo famoso que el manicomio funcionara también como un resguardo de hijos díscolos. Es una pelada, digamos, de cierta clase, que dan embarazo por ahí de cualquier mugre, o estaba coqueteando con cualquier valija que no estaba bien, sí, marica, que además había un diagnóstico muy paila y usted sí que lo debe saber bien, que era el de la histeria, ¿cierto? A cualquier pelada que le quisieran hacer el daño le decían que era histérica, y la histeria tenía un espectro que era básicamente ser mujer. Sí, ese era el rango que comprendía la histeria. Entonces la metían allá. Otros dicen que también a los hijos eso, que díscolos que estaban como coqueteando con el vicio, con el tanto al manicomio. Y pues ya, y usted también estudia para psiquiatra. Ah, bueno, medicina. Ah, bueno, yo que tenía un dolorcito. Usted no piensa que uno conoce cualquier man que esté estudiando medicina o un médico y le salen todos los dolores. Sí, no, claro, marica, yo tengo una con mentiras. Pero ustedes que están estudiando eso, pues también tienen que muchos de esos métodos, además, pues, si no véanse la película del gabinete del doctor Caligari, véanse ahora la de los renglones torcidos de Dios. La misma dinámica de esos sitios producía en el que no estaba muy loco que se enloqueciera, ¿cierto? Pues porque es que era muy pesado estar ahí. Y además el electroshock y todo esto. Entonces, claro, y Lázaro Uribe Cala tiene no solo una mala fama, por lo que usted ya mencionó, que él no tenía un conocimiento real de cómo tratar las enfermedades mentales, sino que también era un tipo muy asociado con negocios turbios, con cosas oscuras, y que además, como me hace papayazo de que el loco más loco del manicomio sea el doctor Uribe. Ah, es un papayazo.
porque a él le decían el doctor Uribe. Entonces yo dije, no, esto no puedo perder. Pero además ¿sabe dónde aparece también algo de él? En la novela Hildebrando, de Jorge Franco Vélez, que es un médico muy reconocido. Pero además también había una cosa que me llamó mucho la atención, cómo, y espero que eso me quede bien de alguna manera, cómo cuando él ya no podía seguir dirigiendo el manicomio se autonombra, bueno, creó un nombramiento que para ser asesor de salud, entre las condiciones que puso para el cargo era que fuera un médico, como con 40 años de experiencia, que hubiera dirigido 25 años un centro psiquiátrico. En Medellín no había sino uno que era él. Entonces, él, desde que fue el director y después en la sombra, manejó todo eso. Tanto que apenas él muere, es que empiezan a pensar cómo van a trasladar eso para el, ¿cómo se dice? El hospital mental de ellos. Porque en serio lo que pasaba ahí eran cosas muy tesas. Y cuando quiera vayan, yo vivo a 3 cuadras, vayan en Aranjuez, hay gente que sabe mucho del manicomio. Y otra cosa, ya que estamos hablando de espanto, allá sí espantan. Pero de verdadcita. Entonces, vamos a ver, yo estaba ahora muy engomado con Uribe Calá en la Antioquia. Yo tengo unos 3 trabajos de grado interesantes, uno sobre la psiquiatría, otro sobre la histeria y otro sobre Lázaro Uribe Calá, los 3. Y pues están en el repositorio de la Antioquia. Si usted mete internet y no los baja, ¿sí? Porque por si le interesa, porque lo fiz. Yo ahí estoy cogiendo todos los datos que pueda el Manpuelo, muy, muy particular. Sí, porque además en el manicomio estuvo un personaje que a mí me enloquece, que fue Tartarín Moreira, que va a ser otro personaje. Que Tartarín Moreira era un poeta de los 13 Panivas, era escritor de tangos y además, oígame esta maravilla, fue el investigador privado de Medellín. ¿Sí o qué? Sí, y que en realidad ser investigador privado era ir a perseguir esposas, ¿cierto? Y sospechosas, o mujeres con mucha plata que mandaban a perseguir al marido cuando se iba donde la moza. Entonces, es muy bacano. Entonces, yo no sé todavía, como le digo, yo veo 5 páginas como creando apenas lo que va a hacer, porque además pues sigue siendo una novela de Aranjuez, pero quiero que se ubique sobre todo en el manicomio. Muchas gracias, profe, y ojalá lo saque, qué bueno. Ojalá, cuando. Con esta invitadora charla no he tenido mucho tiempo. No, buenos días para todos. Profe, una pregunta, pues viendo ahí los libros que son ciudad, cuando hablan de los espantos, pues del monstruo real que es la violencia, pues uno en una urbe como Medellín, ¿cómo no hacerse loco para no terminar volviéndose loco cuando se ven tantas cosas de algo que, digamos, yo soy de los que cree que la violencia no tiene límite? O sea, uno cuando oye cuando hablabas ahorita, por ejemplo, del corte tipo florero, o esos cortes, uno es como que, pues, qué vuelta. Como dices, es como el mecanismo de defensa. ¿Y cómo hacer para no normalizar eso? Por ejemplo, en una ciudad, una cosa que a mí me da asco, que es como donde existen todavía esos sitios donde se vanaglorian a personas como Pablo Escobar. Entonces, eso, en sí, ¿cómo no hacerse loco para no volverse loco? Yo creo que es muy buena la frase también. No, yo creo que hay una cosa, y es, por supuesto, yo no creo que cada vez que veamos una noticia de estas haya que ponerse a llorar, ¿no? Pero sí recuerdo la frase de Da Vinci, que me parece más vigente ahora que nunca: quien no condena el mal está a 2 pasos de permitirlo, y de patrocinarlo le pondría yo además. Entonces, eso, yo creo que no normalizando lo que no puede ser normal. Viviendo indignado, lo que pasa es que vivir indignado no, o yo al menos que vivo indignado, también lo sé, que vivir indignado no es ir a putear a todo el mundo en la calle porque no haga lo que a mí me da la gana, ¿cierto? Ni si a usted le nace el corazón simpatizar con causas, está todo bien, pero no es simplemente simpatizar con causas con las que usted seguramente ni está muy de acuerdo, sino que obedece como a la masa.
Yo hace muchos años cada vez estoy más convencido que las revoluciones no son de la gente, la revolución es individual, como la ética también. Y doy por sentado que si a usted le molesta, por ejemplo, una vaina como la de vanagloriarlo en narco y tal, usted no lo está haciendo, ¿cierto? Me parece que tampoco es una forma de estar única y exclusivamente criticando al que lo hace, no, con que usted no lo haga, basta. Y con que usted sí haga. Porque noto mucho de lo que está pasando es que tendemos a exigirle un montón de cosas a la demás gente que uno no hace. Entonces yo creo, como yo sí creo en la ética personal, yo creo que la mejor manera es que cada vez, o a mí me pasa, o sea, no es que yo sea una buena persona, ¿cierto? Soy quizás una mala persona muy consciente cuando soy muy mala persona. Porque, por ejemplo, las cosas que a mí más me molestan, la de la envidia. Y cada rato me noto en unas huevonadas que yo me noto y digo, marica, esto es envidia. Pues nada, suave. Por este lado no, atajis de Elvis. ¿Cierto? No, nada. Por ahí no, porque me consume. Y yo intento hacer eso, o cuando ya me estoy viendo como muy relajado, sabiendo que está pasando esto, venga, ven, esto no es normal y yo no lo puedo normalizar. Pero hace tiempo también me di cuenta que yo no tengo por qué cargar ni con la estupidez del otro, ni mucho menos dirigir mi simpatía solo al que simpatiza conmigo, ¿cierto? No, yo en lo mío brego todos los días, pero le digo, yo no creo que yo sea una buena persona. O sea, ni me estoy preconizando como gran ejemplo, ¿cierto? Pero como yo creo que paso mucho tiempo conmigo mismo, entonces a mí es al que yo le puedo jalar las orejas cuando veo que la está cagando, no al otro, el otro, él verá. Entonces yo, digamos que lo que he tratado de hacer y de ser es más consciente de que no puedo normalizar las cosas si la sociedad las está normalizando. ¿Cierto? Y ser muy cuidadoso en cómo tratamos a los demás, ¿cierto? Nunca jamás convalidar esas narrativas tan pailas, y a mí me parece, a no muy lejos como lo que está ahora de cierta participante de concursos de belleza que ofrece a la diestra y siniestra, pues, o sea, ser como un poquito más conscientes de que es que la bala mata, ¿cierto? Que eso no es una expresión, de que de ahí a decir es que hay muertos buenos y muertos malos, no hay nada. Y de ahí a que no nos importe que de pronto otro mugre igual que usted lo considere usted que el muerto bueno es usted, ahí sí ya estamos listos. Entonces sí, pero como le digo, yo sí creo y cada vez creo más que es una cosa individual, que uno es el que se puede ir como, marica, no nos acostumbremos a esto. Pero o sea, es que siempre que tenemos un proyecto que inevitablemente tiene que recurrir a la masa, eso termina volviéndose otra cosa. ¿Tú tienes una pregunta? Bien. Vamos a mirar algo de acá. Ay, me perdí. Espérate. Ah, esta está buena. Mira, dice, la pregunta de Guillermo Andrés Duarte. ¿Cuál es el papel que tú crees que tiene la literatura en la reconstrucción de la memoria colectiva en Colombia? Bueno, también nos preguntan por el proceso, Jennifer Flores, por el proceso creativo, ¿cuál es el momento más difícil? Si empezar, desarrollarla o terminarla. 2, 3. Bueno, y también ella misma pregunta que en los espantos de mamá, los espantos parecen tener un sentido simbólico como real. ¿Cómo entiende usted esa frontera entre lo mágico y lo traumático en la literatura? Lo que tiene más Es la memoria, la de... no, la memoria, y ya lo he dicho muchas veces, pues sí, yo creo que a ese término es como esos términos que se ponen de moda, ¿cierto? Y hablar de memoria colectiva es que ya es repaila, porque es que no puede haber una memoria colectiva, porque es que hay tantas memorias como personas están recordando. Y así usted llega a vivir el mismo fenómeno, son recuerdos distintos.
¿Sí me entiende? Al punto, para ponerse la más breve, que piensen los que estén casados, o como yo, que no estoy casado, pero que sí tuve papá y mamá que se murieron enamorados y que yo a veces les preguntaba a uno y después al otro la misma historia, eran dos historias distintas y no estaban pues en la misma parte, pues vean cómo son dos cosas todas distintas. Entonces, eso, la idea de una memoria colectiva, yo entiendo aquí apunta el término, es la extracción que hay en las subjetividades unidas en una misma narrativa. Y dentro de eso me parece que funcionan cosas, por supuesto, como el informe y la verdad y cosas de este que me parecen muy necesarias. Ahora, lo otro es que yo creo que el arte es un gran vehículo para hablar de cierta memoria, que no le llamamos colectiva, una memoria social, porque cualquier persona que esté haciendo arte y tenga una conciencia social dará cuenta de su época, ¿cierto? De lo que le tocó vivir. Y ahí es donde uno puede extraer como la visión de esa persona, de ese fenómeno, y juntarlo con otras, porque es que lo que me parece grave, por ejemplo, ahora con esta inundación de información que tenemos, es que cualquier información se da por la verdad, y no, eso es solo una parte, ¿cierto? Entonces que tengamos el criterio para juntar un montón de estas cosas y hacer como una idea de lo que se está, de la época en que se está hablando, pero ahí sí como para ser sinceros, puntuales, perdón, con respecto a lo que creo que me quiere preguntar con esta pregunta de la redundancia, es que en el arte es donde tenemos que encontrar los registros de los pueblos, no en el periodismo ni en la historia oficial, porque el periodismo y la historia oficial tienen que demostrar lo que dice. El arte tiene que mostrarlo. Solo con mostrarlo basta. En ese demostrar hay muchas cosas que no se pueden demostrar. ¿Sí? Todos sabemos quién se robó Agroingreso y Seguro. Sí, o que todos. Si usted hace una novela diciéndolo, pámelo. Pero si hace un libro de historia, que usted no tiene cómo demostrarlo, lo encanan a usted. ¿Cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso el arte sí es un vehículo para eso. Bueno, ¿cuál más? La otra, la de cómo se entiende la frontera entre lo mágico y lo traumático en la literatura. Como una frontera. No, pues, es decir, no sé si esta galaxia se comunique con la otra. Pues porque, digamos, las galaxias más vecinas serían lo mágico con lo real o lo traumático con lo normal, por llamarlo de alguna manera. Pero entre lo mágico y lo traumático, no sé, yo creo que más que frontera, creo que sí hay un vínculo que es posible, ¿cierto? Entre cosas que son muy traumáticas, que usted las puede tratar, ¿sí? Desde lo mágico. Lo pongo por caso, Juego de Tronos, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Juego de Tronos es una serie de libros y la serie que todos vimos en donde pues abundan los personajes mágicos. De hecho no hay esos reinos, no existen en la vida real, en uno había hasta dragones y tal, pero en realidad lo peso era la lucha por el poder, ¿cierto? Y esa lucha por el poder que se hacía traumática por la cantidad de asesinatos, injurias, mentiras, etcétera, yo creo que George R.R. Martin la trabajó muy bien desde la magia, ¿cierto? Algo más cercano a nosotros, pues por supuesto, 100 años de soledad, ¿cierto? En donde la magia está en el aire para narrar sucesos muy traumáticos. Esa visión que se tenía tan paila de las mujeres que encarna Remedios la Bella, que la hace tan particular que termina subiendo al cielo entre sábanas, ¿cierto? Mostrando pues esa pureza y esa vaina, eso es mágico para tratar un tema que es muy traumático, ¿cierto? El vínculo ese de la virtud asociada casi que exclusivamente a la sexualidad, bueno, o a la falta de ella, ¿cierto? Entonces, ahí sí creo que es más un vínculo que una frontera, pero bien. Con eso que dices, pues vamos a darle otra pregunta de acá del público, y es que se me ocurre, y la otra semana lo conversamos, y es los seres, aquellos seres
que transitan entre mundos, como los ángeles, como la barca de Caronte, por ejemplo, pero también como Hermes, el dios Hermes, que se puede comunicar con un mundo y el otro. Bien. Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, ¿cuáles son quienes fungen ese rol? Bueno, profe, pues primeramente agradecerte pues por la presencia. Pero, hola, ya, ahí sí. Bueno, que personalmente te he buscado y te he perseguido por todo lado, porque la verdad has estado en puntos muy álgidos de mi vida. Personalmente, pues La Cuadra fue el primer libro que leí, porque siempre me gusta como ir en cronológico. Y este último, pues Los espantos de mamá, me abrió una herida, digamos que en la familia también tuvimos un espanto, lastimosamente. Y yéndome como a la parte más personal, vi que haces mucha referencia a tu hermano, no solamente en este último libro pues que escribes, sino que en La Cuadra también hablas mucho de él. Y en Los Travestis, y o sea, como que todas tus obras va tu hermano siempre ahí. ¿Tu hermano de qué manera influye o digamos, participa en esa creación de tus nuevas obras? Porque veo que tu hermano fue pues un punto bastante eh, estrepitoso, bastante bulloso pues en tu vida y veo que lo incluyes mucho pues en tus obras. Entonces, no sé qué manera. Los afectos. Porque los afectos desde tengo 47 años, de los cuales, quiero decir, ni siquiera una tercera parte la pasé al lado de él, ¿cierto? Y fue tanta la influencia de él que me voy a morir pensándolo todos los días, ¿sí? Y eso no responde sino al afecto, o sea, no hay otra manera. Yo admiro profundamente a Rubén Blades y a Rosa, pero todo el día no pienso en ellos, ¿cierto? Pero mi hermano sí, porque aparte de la admiración de toda esta vaina, hay una vaina y es el afecto, que uno no lo puede negar. ¿No? Y pues a mí, ahora hablamos del sentido trágico de la vida, a mí ya no sé si por desgracia o pues obvio por desgracia, pero no sé qué tanto esa desgracia después se convirtió en estas vainas. Ese sentido trágico de la vida me llegó muy joven. ¿Sí? Eso me hizo pensar que yo, a donde fuera y lo que fuera a hacer en la vida, lo estaba haciendo por dos, ¿cierto? Por el que no alcanzó y por mí. Entonces, bueno, y ahora por tres con mi abuelo, por cuatro con mi papá, ¿cierto? Entonces, nada, siempre estarán ahí y además yo no puedo pensar mi vida sino a partir también de lo que me quedó faltando con ellos. ¿Sí? Entonces, no sé, no hay una alegría completa. Hay una serie, no digo que yo hablo mucho, hay una serie que se llama Ozark. Es tremenda. Y ahí esta pelada que es un personajazo, la rubia, ya no me acuerdo cómo se llama la serie, se está escuchando un álbum de Nash, ¿cierto? El rapero gringo que se llama Illmatic. Y entonces habla con el man y le dices que el man le dice que está escuchando y ya dice pura música vieja. Y el man le dice, ah, sí, el Illmatic. Y le dice que eso después le saca gambeta y lo pone en una canción. Le dice, siempre me ha parecido el álbum más eso y más positivo para el más jodido que hizo este man. Y se pregunta, ella dice, yo siempre me he preguntado si este man no cambiaría todo eso por no haber vivido todo lo que vivió. Sí, o que una cosa muy brutal. Pues, y no cambiaría a ser Nash por no haber vivido eso que vivió. Obvio, ya, yo lo firmo ya, con que ninguno de mis familiares estuviera muerto y que no existieran estos libros. Ya. Ya que se murieron, qué bueno que existan estos libros. Y qué bueno que en esos libros estén ellos, y su espíritu, si eso existe, o su ánima, al menos como decían los del medioevo, que su ánima esté revoloteando estos libros que son de lo que más jodido y putamente me he sentido orgulloso en la vida. Bueno,
Agradecemos muchísimo su participación, su presencia, quienes se conectaron también de manera virtual. De nuevo, agradecer a la biblioteca por acogernos acá en este espacio, por el programa Lectores Uniremington, por Personajes en la Urbe, a la Dirección de Humanidades. Y gracias a vos por estas palabras, por tu generosidad en la expresión y bueno. Les recuerdo entonces que la próxima semana, miércoles 5 de noviembre, 10 de la mañana, nos vemos acá para que continuemos esta conversación con otros elementos. Y es que conversar es muy bueno y conversar con Hilmer lo es aún más. Que tengan un buen día. Hasta luego.